Todo esto ocurrió en marzo del año pasado, durante un viaje de campamento que hice con mi pareja, Sofía. Habíamos estado planeando esa escapada desde hacía meses, porque los dos necesitábamos desconectarnos del estrés de la ciudad. Elegimos una zona boscosa en la provincia de Misiones, al norte de Argentina, cerca del Parque Provincial Salto Encantado. No era un camping turístico ni vigilado, era uno de esos lugares recomendados en foros de mochileros, más salvajes, más solitarios, más auténticos. Y también más baratos, claro. Había un claro en medio del bosque donde supuestamente podías acampar sin problemas, y eso fue lo que hicimos. Desde el principio todo fue casi perfecto. Llegamos un sábado por la tarde, y el lugar era incluso más bonito de lo que imaginábamos. Árboles enormes, el canto de las aves, el aroma a tierra húmeda. Era el escenario ideal. Instalamos la tienda de campaña, preparamos un pequeño fogón y cocinamos unas salchichas con pan. La cobertura del celular era casi inexistente, pero no nos importó. De hecho, esa era parte de la idea, desconectarse de todo. Durante el primer día no vimos a nadie más, ni coches, ni otros campistas, ni siquiera excursionistas pasando por la zona. Solo naturaleza. Dormimos bien esa noche, aunque escuchamos ruidos típicos del bosque. Ramas crujiendo, algún que otro animal correteando entre la maleza. Nada fuera de lo normal. El domingo fue igual de tranquilo. Hicimos una caminata por un sendero no señalizado. Nos bañamos en un arroyo cercano y pasamos el resto del día leyendo y conversando. Esa segunda noche también se mantuvo en calma, aunque Sofía mencionó que le había parecido escuchar voces a lo lejos mientras cocinábamos. Yo me reí y le dije que seguro eran monos o aves. Ella no insistió, y seguimos con la cena como si nada. Pero la tercera noche fue diferente. Todo comenzó cerca de la medianoche. Estábamos acostados dentro de la tienda, con las linternas apagadas y ya casi dormidos, cuando escuchamos lo que sonó como pasos. No eran animales pequeños, no eran ramas cayendo, eran pasos, lentos, rodeando la tienda. Sofía se incorporó de golpe, y yo me quedé en silencio, tratando de escuchar. Era como si alguien humano, estuviera caminando lentamente alrededor de nosotros. No habló, no hizo ningún ruido más allá de los pasos, pero lo más escalofriante fue que los pasos se detenían, y luego comenzaban otra vez, desde el otro lado, como si estuviera caminando en círculos a nuestro alrededor. ¿Hay alguien ahí?, grité. Ni una respuesta. Cogí la linterna y la encendí, apuntando hacia la tela de la tienda. No vi sombras, pero los pasos se detuvieron de inmediato. Abrí un poco la cremallera de la entrada y saqué la linterna hacia afuera. Nada. Oscuridad total. Ni un solo movimiento. Tal vez fue un animal, dijo Sofía, pero su voz temblaba. Yo también quería creerlo, pero mi corazón me decía otra cosa, porque los pasos eran muy lentos, muy pesados, y tenían un ritmo demasiado perfecto. Ese fue el comienzo, el principio de la noche más inquietante de mi vida, y aunque en ese momento no lo sabíamos, lo más raro no fue escuchar esos pasos, fue lo que descubrimos a la mañana siguiente. Nos despertamos muy temprano. Apenas salió la primera luz, yo ya estaba con los ojos abiertos, y Sofía también. No hablamos mucho. A los dos nos costaba poner en palabras lo que había pasado esa noche, lo que habíamos escuchado. Lo primero que hice fue salir de la tienda con la linterna en la mano. Caminé despacio alrededor, buscando cualquier cosa. Pisadas, ramas rotas, alguna señal de que algo, o alguien, había estado ahí. El suelo estaba húmedo por la humedad nocturna, perfecto para dejar rastros. Y sin embargo, no había absolutamente nada, ni una sola huella, ninguna pisada humana, animal, nada. Era como si nadie hubiera pasado por ahí, como si los sonidos que habíamos escuchado hubieran sido parte de un mal sueño. Llamé a Sofía para que viniera a mirar conmigo. Caminamos los dos en círculo, examinando todo con cuidado. Y no era mi imaginación. El suelo estaba intacto. Las hojas no estaban revueltas,
Las ramas seguían en su lugar. Las gotas del rocío aún estaban posadas sobre la hierba como si nadie las hubiera tocado. «¿Cómo puede ser?», murmuró Sofía. No supe qué responder, porque no tenía sentido. Si había sido un animal grande, habría dejado marcas. Si había sido una persona, con más razón aún. Pero ahí estábamos, con la certeza de haber escuchado pasos rodeando la tienda, y con la evidencia física negándolo todo. Desayunamos en silencio. Pensamos en irnos, pero todavía nos quedaban provisiones y la idea de desarmar todo y cargar con el equipo hasta el coche nos daba pereza. Además, yo no quería parecer paranoico. Sofía tampoco. Así que decidimos quedarnos, una última noche. Nos convencimos de que seguramente habíamos exagerado, que quizás fue el sonido de algún animal moviéndose entre los arbustos, y que al estar en medio del bosque, nuestros sentidos estaban más sensibles. Durante el día, hicimos lo posible por distraernos. Caminamos, nadamos, charlamos, pero había algo distinto, como si el bosque nos observara en silencio. Los árboles no se movían tanto con el viento como los días anteriores. El canto de los pájaros parecía más lejano, y a veces no se escuchaba nada, ni insectos, ni aves, solo un silencio denso, antinatural. Cuando cayó la noche, el ambiente se volvió aún más extraño. El fuego no se encendía bien, como si la leña estuviera húmeda, aunque la habíamos protegido. El humo era espeso y parecía quedarse estancado entre los árboles. Cenamos rápido y entramos a la tienda apenas oscureció. Dentro de la tienda, el aire estaba más pesado que de costumbre. Hacía calor, pero no queríamos abrir las ventanas de tela. Nos acostamos sin hablar con las linternas al alcance de la mano. Y entonces, comenzó de nuevo, los pasos. Al principio lejanos, luego más cerca. Otra vez ese sonido leve pero inconfundible. Alguien caminando alrededor de la tienda. Lentamente, con calma, como la noche anterior. «Es igual», susurró Sofía. «Exactamente igual». Yo tenía el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a romper el pecho. Cogí la linterna. Esta vez estaba decidido a salir y ver qué era. Abrí lentamente el cierre de la tienda, muy despacio, y apunté la luz hacia afuera. Nada. Pero los pasos se escuchaban, claros, a solo unos metros. Detrás de nosotros. Me di la vuelta con la linterna. Apunté hacia el otro lado. Nada. Oscuridad. Árboles. Y lo más aterrador, los pasos continuaban, se desplazaban, pero no venía de un punto concreto. Era como si vinieran de todas partes a la vez. Cerré el cierre de golpe. Me senté en silencio. Sofía me miraba con los ojos abiertos, sin decir palabra. Sabíamos que lo que estaba ocurriendo no era normal. Y lo peor, era que la noche aún no había terminado. No dormimos esa noche. Nos quedamos en silencio absoluto, acostados dentro de la tienda, escuchando cada sonido que venía de afuera. Los pasos continuaban por momentos, luego se detenían, y después volvían desde otro punto, como si hubiera más de una cosa allá afuera, como si se turnaran para rodearnos. A veces eran pasos lentos, otras veces más rápidos, como si algo se arrastrara entre las hojas secas. Pero lo más aterrador no eran los sonidos, era el hecho de que no importaba cuántas veces encendiera la linterna o abriera la cremallera de la tienda, nunca había nada, nada que ver, nada que registrar. Era como si eso supiera exactamente cuándo miraríamos y se escondiera justo a tiempo. En un momento, escuchamos un sonido nuevo. No era un paso, era un susurro, muy leve, casi inaudible. No venía de una dirección clara. Parecía estar flotando alrededor de nosotros, como si lo dijeran desde el mismo aire. Sofía me miró, pálida. Se llevó una mano a la boca para no gritar. Yo estaba completamente paralizado. El susurro duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para helarnos la sangre. Era una voz, pero no una voz humana. No del todo. No tenía tono. No tenía intención. Solo decía algo,
repetido una y otra vez. No entendimos las palabras. O quizás no eran palabras. Luego, todo se detuvo. De golpe. Silencio total. Ni siquiera se escuchaban los insectos. Era como si el bosque entero se hubiera apagado. Ese silencio fue peor que cualquier ruido. Esperamos. No sabíamos si salir, si quedarnos, si hablar siquiera. En algún momento, sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos, agotados por el miedo. Al despertar, la luz del sol atravesaba la tela de la tienda. Por un instante pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla compartida. Pero al salir afuera, supe que no. El círculo de hojas que habíamos formado accidentalmente con nuestras pisadas del día anterior había sido alterado, no por nosotros. Algunas hojas estaban aplastadas, en líneas extrañas, como si algo muy liviano hubiera pasado sobre ellas sin hacer ruido, pero dejando un patrón. Busqué rastros. Nada. Otra vez, nada. Ni una sola pisada. Ni siquiera una rama rota. Como si algo se hubiera desplazado sin tocar realmente el suelo. Como si flotara. O supiera dónde poner cada paso para no dejar marca alguna. Sofía quería irse. Yo también. Pero había algo que me empujaba a quedarme un poco más. Una mezcla enferma de miedo y curiosidad. Cogí mi celular que tenía un poco de batería y activé la grabadora de audio. La dejé encendida en el bolsillo de la mochila, que colgué en un árbol cercano. Pensaba que si volvían esa noche, al menos podríamos tener una prueba, algo para mostrar, algo que confirmara que no estábamos locos. Pero la noche que vino después fue peor, porque esta vez sí dejaron algo atrás. Esa tarde no hablamos mucho. Apenas comimos algo simple y pasamos la mayor parte del tiempo sentados cerca del fuego, esperando que la batería del celular no se agotara por completo. Cada tanto mirábamos al bosque sin decir nada, como si ambos esperáramos ver algo moviéndose entre los árboles. No sabíamos si queríamos que pasara o no. Yo revisé la mochila varias veces para asegurarme de que la grabadora de voz seguía funcionando. A las 8 de la noche, la colgué del mismo árbol, apuntando hacia la tienda, y programé la linterna con luz tenue para dejarla encendida toda la noche, apuntando hacia un claro. Era un intento desesperado de capturar algo, lo que fuera. Apenas se hizo completamente de noche, el ambiente cambió. Ya no era solo incomodidad, era una sensación tangible. El aire estaba más espeso. El silencio era tan profundo que cada mínimo sonido, incluso nuestras respiraciones, parecía demasiado alto. Dentro de la tienda, Sofía me tomó la mano sin decir una palabra. Yo también tenía miedo, pero no quería mostrarlo. Entonces, como la noche anterior, los pasos comenzaron, pero esta vez no eran lentos, no eran suaves, eran rápidos, intermitentes, como si varias figuras estuvieran corriendo alrededor de nosotros en direcciones aleatorias. A veces se acercaban mucho, como si algo estuviera a centímetros de la lona. Otras veces se alejaban de golpe, para volver con fuerza. Una rama se quebró justo al lado de la tienda. Después otra más lejos. Después silencio. Y luego, una respiración. No era la nuestra. Era más pesada, más ronca. Venía de justo afuera, del otro lado de la lona. Me quedé completamente inmóvil. Podía escucharla con claridad. 3 segundos. 4. 5. Y entonces, un dedo, estoy seguro de que era un dedo, presionó lentamente contra la tela de la tienda desde afuera. Se marcó la forma, el movimiento, como si alguien estuviera tocando con suavidad, probando el material. Sofía se tapó la boca con ambas manos. El dedo se deslizó hacia abajo y luego desapareció. No me atreví a abrir la tienda. Solo nos quedamos allí, en completo silencio, sintiendo que cualquier movimiento, cualquier sonido, podía provocar algo que no estábamos preparados para enfrentar. Después de un rato, los pasos se alejaron. El bosque volvió a estar en silencio. Lentamente, comenzamos a respirar otra vez. No dormimos ni un minuto esa noche.
Cuando amaneció, salí a revisar la grabadora. Estaba ahí, colgada. La batería se había agotado después de casi 3 horas, pero logró registrar parte de lo ocurrido. Escuchamos el archivo ya en casa varias veces. En la grabación se escuchan nuestros murmullos, los pasos afuera, claramente. En un momento, algo se acerca a la mochila. Se escucha un sonido sordo, como si la hubieran tocado. Y justo antes de que la batería se corte, se oye una voz. No era la mía, no era la de Sofía. Era una voz débil, susurrante, que decía algo muy claro. 4 palabras. Los vemos desde siempre. Amanecimos completamente agotados, con los ojos secos y el cuerpo tenso, como si hubiéramos corrido durante horas. El bosque, a la luz del sol, parecía tan inocente, tan tranquilo, que por momentos uno dudaba de todo lo vivido. Pero bastaba mirar a Sofía, su rostro pálido y sus ojos hundidos, para saber que no era producto de la imaginación. Empacamos en silencio, como si hablar de lo ocurrido pudiera invocar de nuevo eso que habíamos sentido. La tienda tenía una ligera marca, una mancha en el lugar donde la noche anterior vimos el dedo presionar desde afuera. Era tenue, casi invisible, pero estaba ahí. Al observarla de cerca, parecía como si algo hubiera quemado apenas la tela con una temperatura baja, o como si hubiera absorbido la humedad de forma antinatural. Salimos del lugar sin mirar atrás. Durante todo el camino de regreso, Sofía no dijo ni una palabra. Manejé durante 4 horas sin parar, con el estómago revuelto, sintiendo que en cualquier momento algo aparecería en el espejo retrovisor. Al llegar a casa, descargamos las cosas sin mucho orden. Dejé la mochila sobre la mesa y conecté el celular para revisar la grabación. Como te conté, la voz estaba ahí, débil pero nítida. Los vemos desde siempre. Repetí esa frase durante días, tratando de entender su significado. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían decir con desde siempre? Intenté analizar el archivo, usar programas para limpiar el audio, pero solo confirmaba lo que ya sabíamos. No era un fallo, no era interferencia. Era una voz que no debía estar ahí. En los días siguientes, tanto Sofía como yo comenzamos a sentir cosas extrañas en casa. No ruidos ni apariciones. Cosas más sutiles, pequeñas coincidencias, objetos fuera de lugar, sensaciones de ser observados. Una noche, mientras me duchaba, encontré una pequeña rama dentro de la toalla. Una rama seca, igual a las del suelo del campamento. No podía explicarlo. Nadie más había entrado al baño. Nadie la había puesto ahí. Y lo más inquietante, no olía a bosque. Olía a humedad estancada, como a algo que lleva siglos bajo tierra. Sofía comenzó a tener pesadillas. Despertaba a las 3:11, 3:12, 3:13. Siempre en ese rango, siempre agitada, como si alguien la estuviera mirando en sueños. A veces murmuraba dormida, cosas que no entendía. Grabé una de esas noches. Repetía la misma frase una y otra vez. Está afuera, otra vez. Consultamos con un psicólogo, pero decidimos no contarle todos los detalles. Solo dijimos que habíamos pasado una experiencia traumática en el bosque. Nos sugirió tomar distancia del evento, no alimentar pensamientos obsesivos. Intentamos seguir su consejo, pero algo en nosotros ya había cambiado. Nunca volvimos a acampar. Sofía no volvió a dormir con la ventana abierta. Yo cambié las cerraduras y puse cámaras de seguridad afuera de casa. Y sin embargo, ninguna de esas medidas me hace sentir realmente seguro, porque lo que nos siguió no deja huellas. Ha pasado 1 año desde aquella noche. Uno pensaría que con el tiempo las cosas se van desvaneciendo, que la mente aprende a olvidar lo que no puede comprender. Pero no fue así, ni para mí, ni para Sofía. No hablamos del tema con frecuencia, pero ambos sabemos que sigue ahí, flotando entre nosotros como una sombra silenciosa que nunca se aleja del todo. La grabación aún la tengo guardada, encriptada, en un pendrive que nunca conecto a internet. A veces la escucho, solo para recordarme que no estoy loco, que realmente ocurrió.
Esas 4 palabras me acompañan en sueños, en momentos aleatorios del día, como un eco persistente que no se disuelve. Los vemos desde siempre. Desde siempre. ¿Quién puede decir algo así? ¿Qué clase de entidad puede observar a alguien por generaciones, por siglos, sin ser vista? ¿Dónde habita algo que no deja huellas pero camina entre nosotros? He investigado, claro. Leí foros. Contacté personas que afirman haber vivido cosas parecidas. Algunos relatos coinciden. Pasos sin rastros, voces en la noche, susurros que parecen venir del propio aire. Hay quienes hablan de guardianes antiguos del monte, entidades que protegen los lugares olvidados por los humanos, que solo se manifiestan cuando uno rompe el equilibrio del bosque. Otros dicen que no son guardianes, sino predadores, seres que se alimentan del miedo, que marcan a quienes logran verlos o sentirlos, y los siguen después. No sé cuál versión es más aterradora. Lo cierto es que desde aquella noche, algo cambió en mí. Ya no duermo profundamente. No puedo acampar. No puedo estar en lugares donde el silencio sea demasiado perfecto. Me volví hipersensible a los sonidos nocturnos, y a veces, cuando todo está en calma, creo oírlo otra vez. Esos pasos lentos, esa respiración al otro lado de la pared. Nunca pude volver al lugar donde ocurrió. He visto fotos satelitales del claro donde acampamos, y parece igual. Árboles, sombra, tierra, ningún rastro, ni siquiera una marca de fuego. Es como si nuestra presencia allí jamás hubiera existido. Sofía ha mejorado un poco. Ya no se despierta a las 3:13, aunque aún duerme con una luz encendida. Yo también. Tal vez suene infantil, pero hay algo reconfortante en ese pequeño punto de luz. Como si pudiera ahuyentar lo que sea que aún nos observa desde algún lugar. Porque sí lo siento. Sigo sintiéndolo. Está afuera, esperando. No puedo verlo. No puedo probarlo. Pero sé que está ahí. Y lo más inquietante de todo no es que camine sin dejar huellas. Es que nunca estuvo interesado en pisar el suelo, solo en rodearnos, en observar, en susurrar, y quizás en esperar el momento justo para volver.